Buscar financiamiento para un negocio no es una tarea fácil. A continuación les ofrecemos 5 maneras de obtener recursos para su pequeña empresa. Primero, ahorros personales. Dice un refrán que el que ahorra siempre tiene. Por eso es importante pensar en financiar su negocio con ahorros propios. Segundo, financiamiento de amigos y familiares. Esta es una fuente de capital bastante recomendable porque está basada en la buena reputación que su familia y amigos tienen de usted. Tercero, préstamo bancario. Los bancos siempre estarán dispuestos a prestarle, siempre y cuando su proyecto sea rentable. Cuarto, tarjetas de crédito. Esta no es una opción del todo recomendable, pero es útil cuando se necesita realizar pagos de corto plazo. Y por último, organizaciones de microcrédito. Existen muchas instituciones que se dedican a prestarle a pequeña empresa en condiciones relativamente favorables. A ella usted también puede acudir. Hasta una próxima cápsula. Se despide Newfani Familia. Gracias por continuar con nosotros en Visión Empresarial y vamos al debate de la semana. Y para este domingo, para nosotros es un honor tener como invitado al destacado economista José Francisco Peña Domínguez. Hermano. Gracias por lo de hermano y gracias por lo de destacado. Sí, por lo destacado cada vez más está tu programa, a Dios las gracias. Y que este año siga con una visión empresarial de progreso. Tendencia hacia arriba. Oye, yo lo voy a invitar más a menudo a usted porque... No, porque es que somos hermanos. Tú me tiras un piropo y yo te tiro. Ah, bueno, sí, que no es real el piropo. Sí, el piropo es real, yo no hablo falsedades. Ah, pues entonces ustedes, ¿por qué digo que es porque somos hermanos? No, somos hermanos también. Sí. Aparte. Aparte de eso. Hermano, ¿cómo le fue de terremoto? Bueno, realmente terremoto no ha habido, ¿no? Hubieron temblores, ¿verdad? Sí. Porque aunque se espera y está anunciado terremoto para la República Dominicana, es evidente que estos son anuncios porque la capa tectónica que hizo el movimiento es una de las menos activas, pero ya tenía 50 años. Desde el 62 hasta hoy, pues en Ocoa, frente a Ocoa, siempre ha habido... Pero se espera uno más grande y no estamos siendo agoreros, porque ustedes los economistas siempre quieren ser agoreros. Bueno, se espera supuestamente... En la septentrional, que es la más grande, yo pensaba que tú hablabas era de... Aunque en la parte económica sí hubo un temblor. Un temblor, pero un temblor de magnitud preocupante. Se llama temblor del senador. Temblor del senador. Del senador. O sí, porque se está planteando... Anunció una nueva reforma fiscal que ya se estaba trabajando y que está en manos del presidente de la República. Bueno, él no se sabe si la anunció o no, pero los testimonios en vida, en video y en escritura, dicen que esa fue la palabra que le tomaron, cuando al final él dijo, habrá reforma, pero tiene que ser después de las elecciones. Pero yo te voy a decirte una cosa, ahora que tú me planteas eso, ¿tú sabes cuál es el gran problema aquí de muchos políticos y de mucha gente que opina en los medios de comunicación? Primero, que no pueden ver un micrófono, porque tienen que decir algo. Y lo segundo es que responden cosas que nadie le ha preguntado. Son los famosos vedetes. Yo no sé, pero te digo, no, porque tú ves personas que tú le entrevistas o que tú le preguntas algo y te responden otra cosa que está en la mente de ellos. Es decir, y a veces responden cosas que nadie le ha preguntado. Entonces, es un gran problema que nosotros tenemos en la República Dominicana, porque yo te digo a ti, y ahí paso a preguntarte, ¿realmente es necesario una reforma fiscal en la República Dominicana ahora o después de las elecciones? Bueno, la reforma fiscal en la República Dominicana y de modo estructural, integral, para poner de dos adjetivos bastante puntuales, es necesaria en este país. El modelo económico que tenemos y bajo la base fiscal en que se sostiene todo lo que es el financiamiento del Estado, en los últimos 5, por eso los políticos dañan lo que es una verdadera reforma fiscal, porque todo el mundo entiende que es igual a incremento de impuestos para obtener mayores ingresos, porque eso ha sido lo último. O esa ha sido la historia. Esa ha sido la historia de las últimas reformas. Igual que las constituciones de este país, que han sufrido muchísimas reformas y todas se han hecho para beneficiar a alguien. En este caso, los gobiernos la utilizan para incrementar ingresos.
Pero una reforma estructural integral es algo mucho más profundo. En este país se necesita porque no podemos seguir teniendo un modelo de crecimiento con exclusión, o sea, con marginalidad, es decir, crecimiento sin bienestar. Entonces eso es problemático. Y una de los pilares de este crecimiento, o la mayoría de los pilares de este crecimiento, primero es la estabilidad económica, de los precios de la economía, que eso se ha mantenido. Pero ya se ve que hay un desgaste, una disminución en los pilares. Se esperaba un mayor crecimiento, hubo uno menos, ¿no? Un punto menos. Más inflación, que son pilares, ¿no? Sí. Precios del dinero se incrementó un poco. Se corrió un poco también el precio de la divisa, o sea, por lo menos un punto más, 0.4 más. Que todo eso es importante porque esos son los pilares de los precios que tienen que estar en equilibrio. Se mantiene bajo el precio salarial, se mantiene bajo todo lo que es el consumo, porque recuérdate que siempre hemos hablado, y para tu público, de que aquí se necesita una reforma porque de las dos formas de imputarle a los participantes en la economía, se hace de manera indirecta. La mayoría, más de un 70%, se está obteniendo a través del consumo. Sí, pero entonces es una contradicción que tú dices que el consumo ha bajado. No, el consumo en calidad de lo que es, porque oye lo que sucede, hay crecimiento, pero no hay un empleo que aumente el ingreso. Aunque Daniel Toribio acaba de decir... No, lo que ha bajado es la tasa de crecimiento de la expectativa que se esperaba, que era 5.5, bajó a 4.5. Y la inflación subió. Recuérdate que hay una relación entre esos dos precios. No, pero mira, a partir de ese análisis que tú haces y ese redondeo que tú haces, hay muchas contradicciones en la economía dominicana, que ya lo hemos tratado acá, pero tal vez puntualizar algunas cosas. Por ejemplo, Daniel Toribio, el ministro de Hacienda, dice que se generaron el año pasado 130.000 nuevos empleos en diferentes áreas de la economía. 130.000 nuevos empleos implica una cantidad, una reducción del desempleo, digamos, relativamente importante para una economía pequeña. Casi un punto, dice. Casi un punto porcentual. Sí, de 15 puntos y algo a 14 puntos y algo. No, estábamos en 14.3. Lo que quiere decir que tiene que haber bajado hay cifras hay cifras divergentes, pero la cifra, por ejemplo, que maneja el fondo y que se manejan a nivel de la CEPAL, habla de 4.3, 4.6 en ese rango. Me gustaría que tú tocaras la calidad de ese empleo. Son empleos del sector servicio, básicamente, de menos de 10.000 pesos. Y recuérdate que la mayoría son del sector informal, que esos no pagan tributo al Estado. No, es que no puede ser. ¿Tú sabes por qué no? Porque si son estadísticas oficiales, el sector informal no lo está recogiendo. Sí, ellos lo ponen como creación de empleo. Lo que pasa es que recuérdate que si entonces hubiera pasado el empleo, lo que es el empleo en sí, de un 42 hacia arriba, y esto no ha ocurrido. Pero vamos a pensar lo siguiente. Bueno, el gobierno tiene un déficit que se ha calculado en alrededor de 50.000 millones de pesos en los últimos años. ¿Ok? Se supone, se espera que el gasto público aumente en los próximos 5 meses de aquí hasta la elección. Sí, el primer semestre. Sí, aunque el gobierno diga que no, es obvio que tiene que aumentar por razones lógicas en términos políticos, que no vamos a abundar en eso. ¿De acuerdo? Sin embargo, a partir de ahí, tú vas a tener un ajuste. Y cuando hablo de un ajuste, una disminución drástica del gasto entre mayo y agosto para la toma de posesión. Pero a partir del 17 de agosto, tú vas a tener que tener un control casi absoluto del gasto en el sentido siguiente. Si nosotros ahora mismo, las negociaciones con el fondo están paralizadas. Y no que el fondo se está haciendo de la vista gorda, pero está de alguna manera soltando y flexibilizando, dejando que el gobierno haga lo que tiene que hacer o lo que quiere hacer, que en términos electorales no es malo, obviamente por el objetivo político. Pero yo digo, bueno, bajo esas condiciones, y lo que tú decías, una reforma fiscal integral, lo que quiere decir que no solamente vamos a atacar los impuestos,
sino que vamos a atacar el gasto. Ahora te pregunto a ti, Peña Domínguez, ¿cómo tú puedes cambiar, modificar la estructura de gastos si tú tienes una deuda social tan grande con los sectores marginados y que los sectores marginados, la mayor cantidad de gasto que se va es en salud y en educación, aunque no se vea? Excelente pregunta. Pero tú recuerdas que yo siempre pregunto bien. Sí, yo estoy de acuerdo. Que la primera pregunta fue con relación de si se debe hacer la reforma fiscal, no dijiste cuándo. Entonces tú has preparado muy bien la pregunta cuando este año, que es un año coyuntural, que es un año especial de elecciones, me lo has separado en los periodos puntuales que son importantes. Me has dicho que va a haber los primeros 5 meses el gasto, aunque sea apropiado en todo el presupuesto del año, se va a incrementar en esos primeros 5 meses, pero ahí hay un cambio que puede ser un punto de inflexión o no. Puede ser un punto de que si gana el Partido de la Liberación Dominicana, sigue el gasto y sigue el equilibrio, pero si gana entonces el partido de oposición, cambia la situación de mayo a agosto y mucho más, porque le van a dejar muy poco, de agosto a diciembre del 2012. Entonces tú me dices ¿cuándo? Yo te dije, debe haber una reforma. Es decir, tú estás planteando 2 escenarios. Uno si gana Hipólito, sí, y otro si gana Danilo. Sí, si gana Hipólito, tú dices que el gobierno va a seguir gastando entre mayo y agosto. Sí, como ha sido la costumbre. No, yo no creo. Sí, si vemos los periodos anteriores, no, por ejemplo... No, yo creo que al contrario, yo creo que después de 8 años de gobierno, si gana la oposición, tú vas a tener entonces que ir organizando la casa, porque déjame decirte una cosa, si gana el PRD, no crea que es suave lo que le espera al PLD, tienen que tener las cuentas claras. Sí, pero entonces no es que va a haber puede haber un aumento en el gasto, porque además de eso no hay dinero. Tú lo estás matizando políticamente y este es un año, pero no, es lo que sí es cierto, este es un año de tiempos políticos. De tiempos políticos. Estoy de acuerdo. Sí, sí. Entonces, si analizamos la coyuntura de este año, es verdad lo que tú dices. Ahora, yo te puedo asegurar que una cosa es organizar la casa económicamente y otra cosa es la parte política. Yo me quedo en la parte económica. En la parte económica tú puedes estar seguro que el presupuesto en los primeros 6 meses va a ser usado profusamente. No. Ya fue anunciado. O sea, no hay que quitar y eso ha sido una costumbre. Pero dependiendo de lo que pase a partir del 20 de mayo, las cosas cambian. Puede ser que se dé lo que tú dices, que entonces se trate de hacer una organización, que yo lo dudo, que en 3 meses tú puedas revertir todo esto. Lo único